listo para poder empezar esta linda sesión, tercera sesión de nuestro curso, en el que tenemos como invitada especial a Yeniva Fernández, que ya nos acompaña en la sala de Zoom. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de nuestro curso. En breves minutos vamos a empezar, faltan 5 minutitos. Vamos a seguir aceptando a las personas que están ingresando de nuestro curso y en breves minutitos empezamos, pero hay que saludar y aplaudir la presencia de Yeniva Fernández, que ya está aquí conectada con todas nosotras. En este momento creo que somos todas nosotras, sí, somos todas nosotras conectadas desde el Zoom, así que muy buenas tardes con todas, muy buenas tardes Yeniva, muchas gracias por aceptar la invitación. Yeniva ha tenido la generosidad de compartir con todos ustedes este libro de cuentos, 7 paseos por la niebla, que realmente es interesantísimo y que me imagino que todas ustedes, las que lo han leído, están fascinadas con su lectura y me imagino que tendrán muchas preguntas para Yeniva hoy. Además, me imagino que habrán googleado y habrán buscado más información de nuestra autora. Me imagino que algo así han hecho. A ver, déjenme buscar. Quiero tener el archivo abierto. Aquí está. Quiero tener este archivito abierto para poder compartirlo con ustedes. Creo que ya está. Perfecto. Aquí, ¿qué pasó? Se me fue. Ay, mira, acá se cerró el Zoom. A ver. Ahí está. Ya estamos. Bien, estamos listas. 5 en punto. Empezamos. Nos faltan exactamente 3 minutitos y empezamos, chicas. 3 minutos y damos inicio a esta tercera sesión de nuestro curso Literatura Peruana escrita por mujeres. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos ven luego en diferido, que ven los videos de nuestro curso. Así que felices y contentos por acá. Hoy viernes 10 de diciembre de 2021. Tenemos este lindo libro gracias a Yeniva Fernández, que ha tenido la generosidad de compartir el archivo digital de este libro con todas ustedes. Bueno, yo lo imprimí, lo tengo aquí anilladito, bonito, para poder leerlo. Lo tengo marcado, como pueden ver, para hacer mis preguntas de esta tarde. Vamos a tener un lindo encuentro, una linda charla con Yeniva Fernández, la autora invitada de nuestro curso el día de hoy. Ella es la narradora invitada de este mes, así que estamos felices y contentos porque ella aceptó desde un principio la invitación, porque ustedes saben que coordino este curso con mucha anticipación para que las escritoras puedan participar. Nos quedan 2 minutitos y damos inicio a nuestra tercera sesión de nuestro curso. Muchas gracias por estar allí conectadas y conectados. Muchas gracias a los que están por el Zoom, a los que nos ven luego y nos siguen por el canal de YouTube. Bien, 5 en punto empezamos, nos quedan 2 minutitos. Pueden activar sus cámaras, así que no hay ningún problema. Pueden mantener las cámaras activas durante toda la sesión, con eso no hay problema. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con nuestros audios, que estén apagaditos para que no interfiramos con la persona que esté participando. Y en el momento en el que abrimos los micrófonos para que los participantes del curso puedan hacer sus preguntas y comentarios, pues ahí activan sus micrófonos, pueden activar su cámara también si así lo desean. Así que ahí estamos, ahí veo a Mari Vázquez, que está ahí conectada, a Berta, que está con su cámara abierta. Muy bien, chicas, bienvenidas. En breve empezamos esta tercera sesión. No puedo creer que ya estamos prácticamente terminando el curso, terminando el año. Se nos fue el 2021. Pero estamos felices y contentas de haber leído a tan buenas escritoras como Yeniva, que nos acompaña esta tarde en nuestra sesión de Zoom. Ya ella está conectada desde temprano. Ahí está Lourdes también, que se comunica con nosotros desde Puno. Ana Lucía, que está conectada con nosotros desde Quito, Ecuador. Berta, que está en Cieneguilla. Así que tenemos de todas partes aquí. Ahí está Lourdes. 4:59. En un minutito más estamos empezando con nuestra tercera sesión. Esta conexión no está muy bien, pero creo que aquí sí. Creo que estamos bien.
Bien, son las 5 en punto de la tarde de hoy, viernes 10 de diciembre de 2021. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de nuestro curso Literatura Peruana Escrita por Mujeres, que en este ciclo de este mes, de estas 4 sesiones, tenemos como invitada a la narradora Yeniva Fernández. Yeniva Fernández, a quien agradecemos por haber compartido con nosotros en su versión digital este libro, 7 paseos por la niebla, que es un libro de cuentos de ella. Yeniva ya se encuentra con nosotros desde hace algunos minutos en sala de Zoom, así que procedo a presentar a Yeniva y a iniciar esta linda charla en la que conversaremos acerca de este libro y de su obra narrativa en general. Además, ella acaba de llegar de Guadalajara, México, porque ha estado invitada para la Feria del Libro de esta ciudad, representando al Perú, porque Perú este año ha sido el país invitado de la Feria del Libro de Guadalajara. Yeniva Fernández es licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autora de los libros Trampas para Incautos del año 2009, 7 paseos por la niebla del 2016. Cuentos suyos han aparecido en las antologías 17 Fantásticos Cuentos Peruanos, volumen 2, 2008, Disidentes 1, Antología de Nuevas Narradoras Peruanas, 2011, El Cuento Peruano 2001-2010, publicado en 2013, El Fin de Algo, Antología del Nuevo Cuento Peruano, 2015, Arriba las Manos, Muestra del Relato Policial Peruano, 2016, Como si no bastase ya ser, 15 narradoras peruanas, del 2017, Turia, edición especial dedicada a Perú, el año 2018, Más allá de lo real, Antología del Cuento Fantástico Peruano del siglo XXI, 2018, Intervalos, 12 narradoras peruanas, 2020, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia, 2021. Asimismo, ha participado en congresos y encuentros literarios de literatura fantástica, narradoras peruanas y literatura escrita por mujeres. Además, ha escrito artículos de crítica de cine para la revista Godard y Las Críticas y Conjuro en el Club de Lectura de Petro Perú. Y como les digo, ella acaba de llegar de la Feria del Libro de Guadalajara, país que este año nos ha puesto a Perú como país invitado, y Yeniva ha ido a representar a nuestras escritoras. Así que con todas ustedes, muy buenas tardes, Yeniva. Adelante, te dejo los micrófonos para tu saludo y para iniciar nuestra charla de hoy. Puedes activar tu micrófono, Yeniva. Hola, es un gusto estar con ustedes, estar contigo, Liliana, con los participantes del curso. Muy contenta por esta invitación y nada, espero conversar un rato con ustedes sobre lo que gusten proponer. Así es. ¿Qué tal, Yeniva? Cuéntanos, quizá vamos a empezar al revés y empecemos un poco porque nos cuentes cómo te ha ido en la Feria del Libro de Guadalajara, cómo ha sido esta experiencia, porque acabas de llegar, ¿verdad? ¿O estás conectada desde México? No, llegué el domingo en la noche. Ya, ay, qué bueno, qué bueno. Una experiencia hermosa, una feria impresionante. El cariño de la gente, el otro ganador, un montón de cosas que bajar. Y lo bonito es de encontrarnos, de tener este espacio con todos los escritores peruanos que aquí nomás no nos encontramos todos juntos, nosotros que venimos de Estados Unidos, de Europa, de las regiones del país, encontrarnos todos concentrados. Y la verdad, una experiencia lindísima, ¿no? Encontrar libros, me traí un montón de libros de la feria. Ya me imagino. Ay, qué lindo, me alegra muchísimo que la hayas pasado bien, que te hayas reencontrado con tantos amigos y amigas que tenemos a lo largo de los años, porque como lo que tú dices es muy cierto, muchos escritores radican fuera de Perú y es una oportunidad para verse, para reunirse, para leernos, porque creo que muchas cosas, por ejemplo, no se encuentran a veces en librerías, como tus libros, por ejemplo, porque he estado buscando algunas cosas, ¿no? Y es difícil encontrar un poco tus libros. Y me gustaría un poco que empezáramos hablando de ese aspecto, de cómo ingresas tú a la narrativa. Si mal no recuerdo, tú y yo nos conocimos hace muchísimos años en el taller Anillo de Moebius, del que forma parte también Celide Chávez, Catalina Bustamante, Elvira Ordóñez, bueno, y muchas de nuestras amigas escritoras. Ahí nos conocimos hace un montón de años.
Y desde entonces he venido siguiendo tu carrera y tu trayectoria, pero también ha habido años en los que nos hemos dejado de ver, ¿no? Y reencontrarte también ha sido muy lindo, porque precisamente ya a partir de los libros que has venido publicando, como que he ido un poco siguiendo un poco tu camino, pero como te digo, también a veces es difícil encontrar los libros y por eso te agradezco nuevamente que nos hayas permitido el archivo digital de este maravilloso libro, 7 paseos por la niebla. Y bueno, sí, pues nosotras nos conocimos hace no sé cuántos años, muchísimo. Muchísimo. Y yo provengo de la bibliotecología, yo no estudié formalmente literatura, pero como siempre escribía, eso sí lo he tenido desde la adolescencia más o menos. Entonces me metí un taller en el Museo de Arte, hace un Museo de Arte dan estos talleres de narrativa, y me metí un taller allí que lo dirigió un escritor muy talentoso, que es Reinaldo Santa Cruz. En ese taller formamos a mí, yo era un grupo de gente que asistía al taller, y cuando el taller dejó de funcionar en el Museo de Arte, una de las firmas fue formamos este grupo literario que se llama Miro de Muelle, un grupo aquí donde está Cecilia Medina, no sé si está Cecilia Medina, creo que ella debe estar abierta, me parece que no estoy segura. Bueno, Cecilia Medina, Guisado, bueno, ya falleció también, un talento, era también. Carmen Guisado, claro, me acuerdo de ella. Claro. Carmen Guisado. Todas muy talentosas. Y ahí, bueno, yo dejé de frecuentar el taller ya porque me metí ya, bueno, ya de trabajo, ya de terminar la universidad, me tenía que trabajar, y todo esto ya me surgió. Tenía otros proyectos, bueno, ahí la pasó de las chicas, creo que el taller siguió funcionando, el grupo mío de Muelle siguió funcionando, después que yo me fui muchos años más, ya no frecuenté el taller, el grupo mejor dicho, y yo seguí por mi lado escribiendo, y bueno, después escribí un buen tiempo, porque estaba mucho trabajo, muchas cosas. Entonces después escribí un buen tiempo, como 10 años, y de nuevo vi un taller que daba en el Centro Cultural de la Católica, de nuevo para escribir. Entonces me metí, y bueno, yo tenía algunos cuentos escritos, y cuando me metí a este taller en la Católica, me dirigían a los cuentos con Iván Cáiz, ya bueno, hice un poco de retomar el gusto que yo siempre digo que esto de escribir es como un ejercicio, ¿no? Que se va ganando el músculo haciéndolo. Entonces, ahí escribí más y reuní suficientes cuentos ya para publicar mi primer libro. Lo hice, saqué mi primer libro, de ahí pasaron 5 años más, que me dediqué a hacer mi segundo libro, que es el que les he pasado a ustedes. Felizmente tuvo muy buena acogida. De allí, bueno, ese segundo libro lo publiqué con una editorial independiente, y cada trabajo de los ejemplares, ya no tengo. Ya no hay ejemplares, exactamente. Por eso me pasó, por eso les puedo Sí, gracias, de verdad. Ahora estoy escribiendo mi tercer libro, lo que pasa es que, como bueno, la mayoría no vivimos esa cosa de la vida, ¿no? Nos absorben muchas cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Es difícil para mí encontrar tiempo para escribir esto, pero bueno, yo escribiendo ya mi próximo libro, que supongo que saldrá el 2
Exacto, Yeniva, sí, qué lindo escucharte, de verdad, porque sí, toda esa experiencia que has adquirido a lo largo de los años está demostrado, por lo menos en este libro que todos hemos leído para esta sesión. Creo que el talento que tienes, además la capacidad para trabajar estos personajes femeninos. Yo he quedado fascinada con la lectura de los cuentos, de los 7 cuentos, más el que tienes publicado en esta edición que se hace, ¿no?, de 15 narradoras peruanas, y algunos otros textos que he encontrado tuyos en internet también, que están dirigidas para niños, y algunas entrevistas que he visto también que te ubican dentro de la literatura fantástica. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú te consideras una escritora dentro de ese género o crees que más bien hay como que muchas otras variantes que atraviesan por tu obra narrativa? ¿Tú crees que podamos ir? ¿Tú tienes el libro a la mano, Yeniva? El archivo no lo tienes a la mano. Ya, a mí me gustaría ir un poco, de repente invitar a las participantes del curso para que vayan un poco ayudándome en el desarrollo de la lectura que hemos realizado este mes para este libro. Y a mí me gusta mucho el manejo que tú tienes de los personajes femeninos. ¿Hay una necesidad especial en ti en trabajar personajes femeninos? Por lo menos en estos 7 cuentos, en el libro que nos has proporcionado, de 7 paseos por la niebla, veo que los personajes femeninos son personajes de diferentes tipologías, ¿no? O sea, de alguna forma, todas las mujeres que integran estos textos, ¿no?, forman parte de diferentes tipos de mujeres que podemos ver a lo largo de todas las historias, ¿no?, que definitivamente, como tú acabas de señalar, están en este género de la literatura fantástica, ¿no?, y de la literatura criminal, como tú la has manifestado y la has señalado, que yo creo que sí, porque, por ejemplo, ya desde el primer cuento, desde Persona Desaparecida, ¿no?, vemos ese ingreso hacia el género de lo policial, de lo criminal. No se sabe cómo desapareció este personaje masculino de la historia, ¿no?, ni qué ha pasado con él, y a partir del personaje femenino es que empezamos a recorrer un poco la historia de este personaje, ¿no? ¿Cómo se ha establecido eso? ¿Es algo consciente, es algo inconsciente que se da en ti, en los personajes femeninos, que a mí me parecen de una construcción muy completa y de una tipología muy variada, que no son personajes femeninos encasillados en lo clásico que puede ser la mujer, sino como que se abren diferentes caminos y diferentes espacios dentro de estas 7 historias, por lo menos? Yo veía en la literatura peruana no había muchas protagonistas mujeres, y en su mayoría las mujeres eran protagonistas secundarias, ¿no? Estaban más presentes los protagonistas masculinos. Y entonces, pues, yo dije, pero si las que más leen son mujeres, si en el Perú el mayor porcentaje de la población es femenina, yo soy mujer porque quiero poner protagonistas femeninas. Además, yo vengo de una familia prácticamente un patriarcado, ¿no? Y somos una familia donde el único que es mi padre. Me he criado entre mujeres, fui a un colegio de mujeres, la carrera de bibliotecología también es una carrera donde la mayoría de las mujeres. Entonces, bueno, en el libro de poder la mayoría de las mujeres. Solo teníamos un hombre, era Aquiles. Aquiles Pacheco, un gran amigo, que paz descanse.
Pobre Aquiles, lo torturábamos. Nada. Ay. Y entonces, mi mundo es más que todo femenino y yo quería un poco eso también, hacer mi literatura con personajes más sencillos, pero y me gusta eso. Y bueno, lo policial, bueno, también siempre estuvo ahí porque también a mí me gusta mucho el género, entonces, son los géneros que más me gustan, entonces, Y esta es una combinación de esos dos géneros que te fascinan, ¿no es cierto, Yaniva? ¿Quiénes son tus autores, digamos, favoritos, los autores de este género a los que tú has recurrido o a los que has leído, que nos puedas también recomendar un poco para las personas que les interesa el género de literatura fantástica, de literatura policial, de literatura criminal? ¿Cuáles son esos autores que tú dirías, ay, estos son lo máximo y quisiera, ¿no? O sea, superar a estos maestros de este género? ay, sí, claro, no, pero sí, claro, yo tengo mi canción así de dioses. En fantástico, obvio, ¿no? Borges, Cortázar, me gusta mucho. Carlos Fuentes también. Y ese libro maravilloso que es Mi Tierra Compañía, bueno, acá de Laura, que es una catedral. José Emilio Pacheco, mexicano. Bárbara Alba, mexicana. Camilo, mexicano. Hay ahora otro mexicano también, Chimay, Alberto Chimay. Después está Cecilia Gao, un libro maravilloso, está publicado hace poquito. Tiene el título Mariana Enríquez, por supuesto, Mariana es tremenda, Mariana Enríquez. Ahorita me vienen dos cosas fantásticas, bueno, por supuesto, Hoffman, Tienes una gran pasión por Hoffman, ¿no? me gusta mucho, Sí, me ¿no? gusta mucho, pobre también me gusta mucho. Sí, ¿no? Es que es un extraordinario escritor. Y hay como que ciertas influencias de todos estos autores que tú has mencionado, de Borges, de Cortázar, que yo los veo reflejados en estos cuentos y que me han hecho como que irme un poco a revisar varios de los textos de Cortázar, por ejemplo, o de Borges, porque tú manejas un poco esas estrategias narrativas también dentro de las historias, ¿no? Esa capacidad, admiro muchísimo la capacidad que tienes de crear esa atmósfera de suspenso, de terror a veces en los cuentos, ¿no? Y que de pronto tú dices, ¿cómo qué pasaba aquí? ¿No? Yo he disfrutado muchísimo, de verdad, la lectura de, por ejemplo, el tercer cuento de este libro, que es Rutka, o la historia de algunas flores extrañas. O sea, realmente el título, qué bien elegido. Y por otro lado, qué bien elegido el título del libro, 7 paseos por la niebla, porque realmente estos caminos de estas 7 historias son como 7 pasadizos tenebrosos por los cuales tenemos que atravesar los lectores, ¿no es cierto? Y me gusta muchísimo, pero además me gusta mucho que tus personajes femeninos sean protagonistas, sean mujeres a veces empoderadas, a veces no, a veces caen en desgracia, a veces salen de la desgracia. Me gusta cómo has de alguna manera puesto sobre el tapete toda una tipología femenina y todas estas mujeres que definitivamente todos los lectores van a encontrar representación en estos personajes. Rutka, por ejemplo, es un personaje que a mí me ha fascinado, estoy enamorada de ese personaje y es además un personaje fascinante por todo lo que pasa con este personaje a lo largo de toda la historia y el final, que es un final que yo diría abierto porque te da, ¿no?, múltiples posibilidades de pensar, bueno, esto terminó allí, esta historia continúa, y creo que esa sensación la tenemos también en otros cuentos, ¿no?, como en Persona Desaparecida, por ejemplo. A mí me da la sensación como que son historias que podrían tener una segunda parte, una continuación, o que por lo menos dejan una gran tarea al lector, y eso me gusta mucho. Me gusta muchísimo la forma en la que tienes esa capacidad, esas estrategias para poder narrar, pero también dejar que el lector haga su tarea, que no la tenga tan fácil siempre, ¿no? Me gusta eso. Bueno, nunca, sí, la verdad que a mucha gente le gusta, a mí me gusta que les guste, la verdad. Sí,
Exacto, pero entre lo infantil y lo gótico, ¿no? Por lo menos en Rutka, ¿no, Yeniva? A ti que te gusta mucho ese género, no sé si este cuento podría ingresar un poco hacia lo gótico, ¿no? No sé, o sí o no sé si estoy bien en mis pistas de lectora. Sí, ¿no es cierto? Porque yo lo siento como gótico, por todo lo que va pasando con este personaje, ¿no? Y es increíble, además la tía de Rutka me fascina. Y me fascina, parecía un personaje extraído de un Harry Potter, ¿no? Creado por una JJ Rowling, un personaje de ella pareciera que se ha metido en esta historia, ¿no? Porque realmente la tía es un personaje aterrador, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo digo, qué miedo tener que ver a esta señora, pero realmente cuando luego vamos avanzando en la historia, ¿no? Porque muchas veces me gusta la forma, esa estrategia de sístole, diástole con la que tú vas jugando a lo largo de todas las historias. De alguna manera uno como lector va diciendo, ya, entonces esto va a ir por acá, pero de pronto tú me rompes el esquema porque no va por ahí, va por otro lado, va por otro camino, y eso me gusta. Creo que en la narrativa a mí siempre me ha fascinado ese tipo de historias a lo Cortázar, a lo Borges, porque nos dan una capacidad impresionante de lecturas en sí mismas, ¿no? O sea, esta historia, que es la historia de Rutka, claro, pero es la historia de muchas Rutkas que en el mundo han sido también, ¿no? Y esta tía de Rutka es como que muchas mujeres tienen esta forma, esta tipología, este carácter que tú le has impregnado a este personaje, ¿no? Que linda un poco entre lo policial, entre lo que llamamos la novela de misterio, ¿no? Pero que aquí hay muchas cosas y además lo fantástico, porque en definitiva todo lo que va a acontecer en este cuento son episodios fantásticos, definitivamente, y estamos ahí, ¿no? Ante un cuento pleno de tu género favorito, que es lo fantástico, ¿no? Ahora, estos paseos por la niebla, definitivamente yo dije, claro, son 7 paseos por la niebla porque son así, ¿no? Cuentos nebulosos, ¿no? Que están como que no llegas a tener, ¿no? Una idea fija de qué es lo que está pasando, es decir, el cuento no es un cuento, digamos, en el que tú dices, a este personaje le pasa A, B, no, a este personaje le puede pasar todo, pero al mismo tiempo los finales son finales inesperados, ¿no? A veces abruptos, ¿no? O que el lector no quiere porque uno se encariña con los personajes y quiere como que todos tengan un final feliz, y lo que me gusta es que tus cuentos no tienen ese final feliz, no son las típicas mujeres, y esa es la característica que a mí más me ha gustado de estas 7 historias, ¿no? Con Yolanda en el acantilado, por ejemplo, y la capacidad que tienes de mover a los personajes por distintos tiempos y por distintos espacios. Eso a mí también me ha fascinado, porque en el caso de Persona Desaparecida, Una noche en las Dalias, por ejemplo, o Rutka, o con Yolanda en el acantilado, o el último, En memoria de Evelina, te vas moviendo por distintos sitios, me llevas y me transportas a Buenos Aires, luego me transportas a Madrid, y esa capacidad de ir narrando sobre la base de los espacios también me ha parecido algo muy significativo dentro de lo que es ya tu narrativa, ¿no? Sí, se nota, aquí estás tú de alguna manera escondida en estos personajes, ¿no es cierto? Gran parte de las historias, yo tengo esta cosa de que trabajo de repente inconscientemente, porque muchas de las historias son sueños que he tenido, y en los sueños todo lo veo como una película, y a veces me ha pasado, bueno, que ya en tales escenarios ocurre tal sueño, ocurre en tal lugar donde yo he estado, ¿no? Y entonces ya en mis sueños yo ya veo la historia completa, o a veces veo todas animal, y a partir de ahí ya comienzo a trabajar el principio, el final de lo que he visto en mis sueños. Pero esa habilidad que me gusta mucho viajar, y entonces en mis sueños también se vuelven sitios donde yo he estado, y por ahí aparecen en las historias. O sea, muchas de estas historias, como te digo, las he soñado. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo sueño! Sigue soñando, Yeniva, para que nos sigas regalando libros así de intensos. Sigue soñando.
googleando. Gracias a ti, Yeniva, porque nos has regalado un libro rico, hermoso. Además, algo que yo quería preguntarte y que creo que es una pregunta que ya te han hecho en otras oportunidades, porque he estado googleando algunas de tus entrevistas, es este hecho que está en toda tu narrativa, creo yo, que es esa capacidad de lenguaje que tienes tú, de ese manejo con el lenguaje, pero que de alguna manera en algunos casos se convierte en un lenguaje extremadamente poético. ¿Tú estás de acuerdo con ello o estás en desacuerdo con esa idea? Mira, a mí sí me gusta trabajar el lenguaje. Sí me gusta trabajar el lenguaje. No sé si llega a lo poético, yo entiendo que no llegó al poético, pero no sé, o sea, sí me gusta trabajar el lenguaje. Sí, es algo, me gusta que sea bonito. Sí, me gusta. Pero eso también es trabajo, porque como te digo, como yo, varios de los cuentos son sueños, entonces mi chamba consiste en pasar lo que yo he visto a palabras, y ahí me da bastante trabajo, ¿no? Para dar un lenguaje bonito, como lo que yo he visto en mis sueños. Me gusta mucho eso. Y se nota que hay un trabajo con el lenguaje, con la palabra, y como tú dices, el sueño viene a ser, digamos, el ingrediente primigenio, es decir, es el 5% de la historia y el 95% restante de cada uno de estos cuentos es el trabajo que tú has ejercido sobre ellos para que se conviertan en la historia que tú nos has regalado. Hay otra característica que a mí me gusta mucho de estos 7 cuentos en particular, pero de tu narrativa en general, de lo que he podido leer, es la capacidad que tienes para describir, y eso me recordó mucho a uno de nuestros maestros que tú acabas de mencionar, que es Reinaldo Santa Cruz, que él siempre, ¿no?, mencionaba como estrategia narrativa la capacidad de poder describir adecuadamente y de cuidar los inicios y los finales de cada cuento, y creo que tú cumples muy bien con todas esas consignas. En la página 14, las personas que tienen el archivo digital, está en la página 14, es el primer cuento que está titulado como Persona Desaparecida. En la página 14 hay un claro ejemplo de descripción, dice: llegué a la reunión vestida de rojo y en sandalias taco aguja, maquillada, con el cabello lacio y 20 kilos menos. Ni el propio Coqui me reconoció. Yo sí a él, por supuesto, el mismo cuerpo delgado, pero de huesos anchos, los mismos ojos cafés profundos, la misma sonrisa con ligeros hoyitos a los lados. Fíjense, esa ternura que tiene ella para describir me fascina. Coqui, lo saludé, olía a Paco Rabanne. Adela, caramba, te ves tan diferente, pareces otra. Eso solo parecía, porque al verlo comprobé que en realidad nada había cambiado en mi interior. Conversamos, fue como si la madeja del tiempo se enrollara de nuevo. Allí estábamos, compartiendo nuestras experiencias, luego de varios años alejados y a la vez hablando con la calidez y confianza de quienes se han visto el día anterior. Voy a cortar ahí la descripción, pero ustedes pueden ver que hay, ¿no?, una capacidad muy buena en la descripción, sin necesidad de contar todos los detalles. Ya cuando ella empieza esta descripción con maquillada, con el cabello lacio, con 20 kilos menos, ¿no? Ni el propio Coqui me reconoció. O sea, fíjense, ¿no?, cómo se va creando además una atmósfera. Vamos como de alguna manera siendo nosotros como lectores testigos de este reencuentro entre Coqui y Adela, ¿no?, entre estos dos personajes que han dejado de verse por muchos años y que obviamente es ella la protagonista de la historia finalmente, porque ella es la que va a narrarnos todo lo que sigue después y todo lo que pasa, y luego vamos a entrar a ese espacio y a esa atmósfera de lo desconocido, del no saber qué pasó con él, de lo policial, porque ella incluso, o sea, la protagonista de la historia acude a la policía, es más, contrata a un investigador privado para que pueda, ¿no?, resolver este caso y ella pueda saber dónde se encuentra finalmente él, pero no sabemos realmente qué pasa con él. Otra de las mujeres que me gusta dentro de las historias es la segunda historia, que está titulada como Una noche en las dalias, ¿no?, y que otra vez
estas características que hemos señalado, ¿no? Del lenguaje, del trabajo con la palabra que tiene Yeniva, de la capacidad de las descripciones, de los inicios y de los finales, se vuelve a ser evidente. Por ejemplo, en la página 31, donde inicia esta segunda historia, Una noche en las Halles, que además me encantó el título, y ya luego cuando uno va entrando hacia la historia se da cuenta del porqué del título también, ¿no? Este cuento está estructurado en partes. En la primera parte dice: sentada en el borde de la cama, Natalia examinaba de lejos el contenido de la mesita rodante que el camarero, antes de retirarse, acababa de dejar a un lado de la ventana. Hermoso inicio para una historia. Yeniva gana por nocaut, ¿no? Como decía Reinaldo Santa Cruz, uno tiene que ganar por nocaut en las historias, porque los cuentos son historias que tienen un inicio, un final, y tienen una estructura, y además tienen un espacio definido. No es como una novela en la que yo tengo 500 páginas para explayarme a lo largo de esas 500 páginas en toda la historia. Aquí no, aquí tengo que tener muy clara mi estructura, y es por eso que la narrativa es un ejercicio mental muy grande y que tiene que tener una organización, y todo tiene que estar fríamente calculado, porque si no, la historia se nos escapa, se nos va de las manos y se nos cae el cuento, ¿no? En cambio, en Yeniva las estrategias narrativas están muy bien establecidas, están muy bien establecidos los inicios, los finales, el manejo del lenguaje, la ternura con la que trata a sus personajes. Eso me fascina. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de un inicio, y voy a darles un ejemplo de un final con esta misma historia. Fíjense cómo ha empezado con toda esta descripción, que además no es solo una descripción, porque la historia nos dice: sentada en el borde de la cama, Natalia examinaba de lejos el contenido de la mesita rodante que el camarero, antes de retirarse, acababa de dejar a un lado de la ventana. Ya nos creó todo un ambiente, toda una atmósfera. Ya tenemos además al personaje principal, que en este caso es Natalia, ¿no? Y ya estamos conociendo a Natalia. O sea, aquí hay una capacidad muy grande y un ejercicio de procesos, de técnicas narrativas que han tomado mucho tiempo, y por eso es que Yeniva es la narradora que es hoy, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? que así sea, porque realmente he visto cosas increíbles tuyas, invitaciones a varios congresos, a varios eventos. Algunas están grabadas, otras no, otras son personas hablando de tu narrativa, y la verdad que me da muchísimo gusto. El final de esta historia dice: la despertó la música, como el rezago de un sueño que se desvaneció cuando entreabrió los ojos. Los párpados le pesaban y volvió a dormirse. No obstante, otra vez regresó la melodía. Sonaba bajito, como si la tocaran solo para ella. Reconoció el canto de la balalaika, los compases que hablaban de una vaga tristeza y de un amor indestructible. Se sentó en la cama. Fíjense otra vez esta técnica circular, ¿no? Empezó, ¿no?, el cuento también viendo esa mesita que estaba ahí al lado de la cama, que había dejado el camarero, y fíjense acá cómo otra vez ella cierra con esa técnica circular y está otra vez, ¿no?, otra vez ahí en la cama. Dice: reconoció el canto, se sentó en la cama y observó que la luz se filtraba por debajo de la puerta del baño, de donde provenía el sonido. Volvió a acostarse, dándole la espalda a la música, al ruido de la puerta del baño al abrirse, a la rosa blanca junto a su almohada. Cerró los ojos e intentó dormir, pero sintió un leve movimiento en la cama, y entonces simplemente obedeció a sus sentidos, que le ordenaban darse la vuelta y darle la cara a la melodía y a la sombra cada vez más palpable que se acostaba a su lado. ¿La sombra de quién? ¿No? Entonces ahí viene todo el trabajo de interpretación del lector. Este cuento está estructurado en 3 partes y termina así, termina con esta sombra que se acuesta al lado de esta mujer que es Natalia, ¿no? Y nosotros decimos: ¿y la sombra era de quién? ¿No? Y empieza uno otra vez a volver a releer la historia para poder entender y encontrar todos esos cabos sueltos, porque Yeniva juega con nosotros muy bien como lector, establece esa técnica de sístole, diástole, ¿no? Y aquí una técnica circular en la que hemos empezado en la cama, en el dormitorio, e igual terminamos la historia en esta misma escena en la cama, en otra estructura, pero en la misma técnica circular, ¿no? Me encanta mucho. Y luego la tercera historia, que es la de Rutka, o la historia de algunas flores extrañas. Me encanta además el nombre de este personaje, y además cómo
en esta historia has podido ingresar al mundo infantil, al mundo de los niños, a ese universo que a veces es perverso también, ¿no? Y que a lo largo de las páginas que leía de tu historia me decía, bueno, sí, pues, Yaniva tiene razón, es verdad, los niños a veces suelen ser muy crueles y esta niña, que es Rutka, va a sufrir, ¿no? Precisamente de todo ello, pero luego va a establecer una amistad y va a empezar a ser, ¿no? La niña polaca, me encanta eso, ¿no? Y luego vamos a ingresar a todo un universo de amistad, de compañerismo, de complicidad, que va además a tomar un tiempo narrativo bastante amplio en este cuento, porque vamos a llegar hasta la adultez de estos personajes, y esas son mujeres otra vez aquí, las protagonistas de la historia, ¿no? Y hay una ternura para tratarlas, para reconocerlas tanto en la infancia, en el proceso del tiempo que ha pasado, el reencuentro. Me gusta mucho la capacidad que tienes de crear atmósferas, ¿no? Que nos llevan de alguna manera como lectores a adentrarnos en la historia. Y creo que esa capacidad muy pocos narradores la tienen, porque podemos ser escritores muy buenos en la técnica, muy buenos en el lenguaje, pero creo que esa capacidad de transportarnos a la historia son solo algunos pocos buenos narradores que logran eso, ¿no? Y Yaniva Fernández logra eso a lo largo de todas estas 7 historias. Voy a abrir los micrófonos para que las participantes del curso que han leído estas historias puedan intervenir tal como deseen, activen sus micrófonos, activen su cámara si es que pueden, si es que lo desean, genial. Y no sé quién quiera hacer su primera intervención, puede ser una pregunta, un comentario. Ahí tenemos a Yaniva, aprovechenla, que no la vamos a tener siempre con nosotros, y después de haber disfrutado de un libro tan hermoso como este, creo que deben tener miles de interrogantes ahí queriendo comunicarlas. Mari Vázquez, adelante Mari. Quiero felicitar a la escritora Yaniva Fernández porque ya 8 cursos estuve yo leyendo y me iba, como ha dicho tú, de una locación a otra. Citadina, el Parque Kennedy, el Ande. Y entonces, feliz con esos personajes. Hay unos que uno quiere también saber un poco más, pero se quedan un poco ahí detenidos en las historias. Y a mí realmente me ha encantado eso también, lo del misterio y esos finales inacabados, que uno dice, oye, ¿qué pasa, no? ¿Una sombra o fue el novio que realmente todo el mundo estuvo por ahí ayudando, porque se reunieran al final, en el caso de Una noche en las Dalias, ¿no? Bien, bien bonitos los cuentos, ¿sí? Y a veces yo estaba así como, para ver qué va a pasar, ¿no? Suspenso total. Me ha encantado. Felicitaciones. Muchas gracias, qué amable de parte de libro. Bueno, a mí también me gusta el suspenso, creo que también, para llevar los gustos y más o menos, como me gustan esas cosas, pues también están ahí metidas en lo que escribo, ¿no? Y sí, a mí su personaje de la mucho en las rayas de Natalia también me gusta mucho. Me parece que es una chica muy soñadora también, ¿no? Una chica muy soñadora, ¿no? Que no encuentra ese hombre, ese especial para ella, ¿no? Ese hombre como ella quisiera un poco un poco de manera bastante idealizada, ¿no? Como hablando de las películas, así pues, cada bien difícil que la realidad encuentre uno así. Y también unos temas interesantes de todo el sufrimiento que tienen los niños cuando no son aceptados o por sus rasgos físicos o por su situación económica, ¿no? En las escuelas, o las personas que por sus rasgos mestizos a veces no tienen igual oportunidad. Está muy bien esos temas dentro de los cuentos, que además son temas bien actuales, ¿no? Porque uno ve mucha discriminación ahora mismo. Eso me ha gustado mucho, fue bien trabajado. Uno a veces se identifica con el personaje y está, cuando la niña le dice, oye, India de tanto, entonces uno como que sientes que te lo dice a ti. Bien fuerte los cuentos. Sí, ese es un tema que a mí me interesa el racismo, ¿no? El racismo tan presente en las
tienen lo que debemos hacer por ellos, pero sin embargo siempre tratando de estar, ¿no? El racismo muy grande en nuestra sociedad. Y eso también me interesa plantear. Está muy bien planteado y uno lo vive ahí, ¿no? Algo muy actual como esto. Gracias, Mari. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Berta Valencia. Adelante, Berta. Buenas tardes, querida Eliana, Yaniva y las demás compañeras que están en clases. Yo estoy muy emocionada con los cuentos, ¿no? Realmente me parecía que estoy leyendo a Agatha Christie, ¿no? O algo así de misterio, ¿no? Bueno, Borges también tiene, ¿no? Ciertas cosas así, ¿no? Bueno, Cortázar no he leído mucho, entonces, pero me deja ese suspenso, ¿no? Entonces yo me parece que ella como que coge cosas reales o entre comillas reales y le lleva una fantasía así y de nuevo coge como real. Entonces uno quiere, ¿no? Por ejemplo, yo ahí cuando estaba hablando de Jorge, Adela, ¿no? Entonces yo como quiero, yo misma quería decirle, no, el policía tomó los datos, ¿cómo van a desaparecer todos, no? Al final hasta Adela desaparece. Entonces yo me quedo muy preocupada, ¿no? Y quiero decirle a Yaniva, por favor, que pase algo, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿No? Todos desaparecieron, sus cuentas están bien, ¿no? Entonces, eso debe continuar, ¿no? O una fantasía de muchos finales, ¿no? Y yo no, hay momentos en que no lo tomo que es fantasía, me parece algo real, entonces uno lo vive, ¿no? También el otro que, ¿no? La chica donde está, que quiere ser como el doctor Zhivago, ¿no? De eso, sabiendo esa película, ¿no? Que es tan apasionada en el amor, ¿no? Y cómo la chica sueña, ¿no? O sea, en realidad tus cuentos hacen vivir, ¿no? Y uno lo relaciona con las películas que ha visto, ¿no? La chica de la cruz, la chica que tiene como una cruz en la ceja, ¿no? Entonces es un momento como que de terror, ¿no? Muy como una bruja, ¿no? Pero hay momentos que como que es ternura, ¿no? Y como que yo dije, creo que estos son extraterrestres, ¿no? O sea, hace ver como que son fantasiosos, luego como que es real, ¿no? Entonces te paseas, me parece así, ¿no? Y entonces yo tengo una sensación, no sé si será verdad, que tú coges como algo real y te vas a la fantasía y de nuevo regresas, algo así. Lo que me ha emocionado bastante es esto del acantilado, ¿no? Que hablan del acantilado, tanto que yo lo he copiado una parte acá que dice, ¿no? De blanco, ¿no? Ha subido por las escarpadas rocas del litoral, ahora avanza a la ciudad con su vestido de gasa que la gente llama neblina. Esa parte me encantó mucho, ¿no? Pero, ya. Entonces esa parte me encantó mucho porque está describiendo la neblina o una persona o la neblina, algo así, ¿no? Y entonces ahí veo una parte poética, ¿no? Y también da la sensación quién está detrás, ¿no? Y eso yo le quería preguntar a Yaniva qué pasó ahí, ¿no? Porque da la sensación que al final la niña es la neblina. Y yo cuando alguien lo perseguía pensaba, pues de repente alguien le quiere hacer daño a la niña, pero al final el que le persigue es como su protección. O sea, da todas esas sensaciones a la vez, ¿no? Porque haces vivir todo eso. Y entonces yo estoy emocionada, será esto, y al final, ¿no? Pero como digo, esta parte me encantó tanto cómo describes a la neblina, ¿no? Que la gente llama neblina, yo nunca me hubiera imaginado así, ¿no? Entonces yo pienso que tienes una gran imaginación, sí, va lo poético, porque habla muy hermoso, ¿no? Y a la vez, ¿no? Esa fantasía que parece policial. Entonces yo veo que te mueves en dos cosas, ¿no? Uno que es como novelas policiales y otro fantasías, ¿no? Y entonces, como que fantasiosa es una creación que coge lo real, de nuevo se eleva y queda, ¿no? Y siempre queda como un misterio, ¿no? Por ejemplo, este mismo Yolanda, el acantilado, queda así como un misterio también, ¿no? Pero algo flotando, ¿no? Pero que nos deja, ¿no? A mí me deja en la nube. Y como querer ir a atrapar a la
llevarlo a lo personal, la relación de una persona con el gato, ya no en general, sino de lo general a lo particular. Entonces, me encantó, ¿no? Me encantó, ¿no? Y son cortitos, me encantó, me encantó. Yo te felicito de esa manera de escribir realmente, ¿no? Y haciendo protagonista a la mujer, y eso es muy bueno, ¿no? Y tocando temas sensibles, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de la chiquilla que prácticamente le hacen como un bullying, ¿no? Y que ahora, entre comillas, se está controlado el bullying, pero siempre se da, ¿no? Porque los niños saben cómo hacer el bullying, ¿no? Y no se den cuenta ni los maestros, ¿no? Entonces, me encantó toda tu literatura que has escrito y siempre quiero preguntarle, por favor, ¿en qué va a terminar? Porque me dejas así que de sorpresa, ¿no? Ya, eso no me quería decir, te felicito por tus escritos, ¿no? Tus narraciones son hermosas. Gracias. Gracias, Berta. Geneva, ¿tienes algo que decir? Geneva, ¿quieres agregar algo? Oh, se perdió ahí la comunicación con Geneva, creo. Algo pasó ahí con su conexión. Ana Lucía, sí, adelante, Ana Lucía. Buenas tardes. Quería felicitarle a usted por su obra de ciencia ficción y quería preguntarle de la obra En memoria de Evelina. O sea, yo le encuentro una crueldad hacia Evelina, la niña. El protagonista es psicópata, según mi parecer, y que confunde a la niña con la esposa muerta. Le rapta y después da la impresión que la mata, pero el populacho le mata al hombre, le quema. Entonces es bastante fuerte porque ahí se ve la violencia que hay contra los niños, en este caso contra Evelina. Entonces eso quería comentar y muchas gracias. Geneva, creo que se te fue la conexión un poquito. Sí, Ana Lucía, muchas gracias. Geneva, Ana Lucía hacía una especie de recuento, ¿no? Acerca del cuento En memoria de Evelina, ¿no? Un poco viendo ella que ella plantea, ¿no? Que Evelina es una víctima, ¿no? de este personaje masculino. ¿Cómo podrías explicarnos un poco tú, Geneva, como creadora del cuento, este cuento? ¿Cómo has desarrollado tú la idea para este cuento En memoria de Evelina? Activa tu audio, Geneva, porque no está activado. Actívalo para poder escucharte. Ya está, ahora sí está activado. Bueno, ese cuento también fue parte de un sueño. Mezclan un poco las cosas en el teatro porque de alguna manera yo estaba también viviendo una relación un poco complicada con un novio y entonces también creo que por ahí también se filtró un poco de lo que sentía en esos momentos y soñé, pero yo soñé otra historia con otros elementos, ¿no? Sí. Creo que volvimos a perder conexión, ¿no? Volvimos a perder conexión con Geneva, creo. A ver, si esperamos un ratito, ese es el problema del internet. A ver si esperamos a Geneva. Porque yo no sé ustedes, pero yo la veo como estática. No sé si ustedes la ven igual que yo. Y ya no la escuchamos, allí se perdió un poco la conexión del audio también. A ver, esperemos un ratito a que ella se pueda volver a conectar. Porque ya hace un ratito hubo también ese problema, ella salió y volvió a entrar. Ahí está, ven, ya salió, tiene que volver a entrar. Esperemos unos minutitos a que ella se conecte, pero sí coincido plenamente con Ana Lucía, que ha sido la que ha planteado este cuento En memoria de Evelina, ¿no? Que sí, definitivamente es una víctima y sí, este tipo
definitivamente el personaje, ¿no? Como dice Geneva, se mezcla un poco la situación particular y privada que ella estaba viviendo en ese momento y que tiene un sueño con este cuento y luego lo construye en la historia que nosotros hemos leído, porque ella también atravesaba una historia así, ¿no? En lo personal, de violencia. Entonces, este cuento va un poco por esa línea, entonces sí, está muy acertada el comentario de Ana Lucía. Vamos a ver si Geneva puede volver a conectarse y si tenemos suerte, ojalá así sea, lo hará. Y si no, pues continuamos para poder luego pasarle el video a Geneva con todas las intervenciones de ustedes. No sé quién más desee participar, a ver si esperamos unos minutitos a que se conecte. Geneva veo que no se ha vuelto a conectar. No sé quién más desea participar. Quien desee participar, active su micrófono y adelante. Tengo, y bueno, ya Mari participó, Berta también, me falta Laurentina, ahí está Geneva otra vez. A ver, esperen un ratito que me parece que Geneva volvió. Ahí está. Sí, su conexión a internet no está muy buena. Ahí creo que volvió. Geneva, te perdimos. Hola Geneva, te perdimos por unos minutitos. No se escucha. Algo pasa con el audio, no te escuchamos. No se escucha. No se te escucha. Algo pasa con tu audio porque no se te escucha. No se escucha, Geneva. Geneva. No sé si me escuchas. No se te escucha. No se te escucha, Geneva. A ver, habla para poder probar el audio. Ahí está. Conectando el audio. Ahí dice. Esperemos que conecte. A ver, Geneva. Activa el audio porque ahora está desactivado otra vez. Actívale el audio para poder escucharte. Ahí está. Ahora sí te escuchamos, Geneva. Te perdimos por unos minutitos, sí. Sí, mire, es un poco complicado. Mejor me conecto del celu. Sí, mejor. Creo que a veces el celular funciona mejor. Ahora te escuchamos mucho más nítido que cuando estabas con los audífonos. Se te escucha muy bien. No sé si llegaste a captar la pregunta de Ana Lucía Castro, que se comunica con nosotros desde Quito, Ecuador. Ana Lucía estaba hablando un poco de este cuento En memoria de Belina y tú te quedaste, perdimos la conexión cuando nos estabas un poco contando de los orígenes de este cuento. No sé si podemos retomar ahí la idea. Sí. Bueno, como les decía, ese cuento en parte eso lo soñé, la historia un poco la soñé y también se filtraron por ahí otros elementos de mi vida, porque estaba en una relación un poco complicada y entonces se filtraron ahí cosas, pero el sueño ya era otra cosa con otros elementos y yo creo que en realidad nunca la protagonista ni nosotros vamos a llegar a saber realmente qué fue lo que pasó allí, ¿no? Si fue realmente que el alma de Celestín se metió en la otra chica, en esta niña, en Evelina, o si como le dijo el médico, este músico estaba loco, ¿no? Era un obsesivo y yo creo que eso va a quedar en la bruma, pero para mí es más que sí, o sea, como me gusta lo fantástico, lo que yo más creo es que sí, efectivamente hubo allí un tema de posesión, un tema extraño allí, entre Celestín y la niña, ¿no? Hay algo extraño allí. Y yo creo más eso, pero bueno, también puede ser que no sea una cosa de posesión, también puede ser que sea algo no sé, que la niña haya tenido esta capacidad de leer la mente
que se abra a varias interpretaciones. Así es. No, pero nosotros no solamente nos vamos a quedar con el punto de vista de la narradora, ¿no? Con lo que siente la narradora. Entonces, para la narradora siempre eso va a ser un misterio, ¿no? Siempre ella se va a quedar con esa mirada del músico a la niña cuando ellos estaban en el río. Y en esa mirada ella va a tratar de encontrar la respuesta a todo lo que pasó en esta especie de triángulo amoroso entre el músico, ella y la niña. Exacto. Muy buena historia, en verdad. Aquí Ana Lucía decía como que este hombre es un psicópata. Y me gusta eso porque lo que tú dices, al final los lectores tienen sus propias interpretaciones y bueno, hay que dejar que ellos lean desde la perspectiva que quieren leer, ¿no es cierto? Y las historias siempre van a tener múltiples interpretaciones, muchos niveles de lectura también. Tus textos son muy ricos en eso, en que te permiten tener varios niveles de lectura y eso también alimenta y atrae definitivamente a los lectores que has ganado en los últimos años, ¿no, Yaniva? Porque veo que tienes cualquier cantidad de seguidores, cualquier cantidad de gente que ha analizado tus textos, que los estudia y me parece fantástico. Además, a partir de esta pregunta en memoria de Evelina, ¿cómo ves tú este panorama de la narrativa escrita por mujeres en el Perú? Porque veo que integras varios grupos también dentro de las narradoras. ¿Cómo ves tú? ¿Qué mirada tienes tú acerca de la narrativa específicamente escrita por mujeres en el Perú? Pues yo creo que este es un muy buen momento y tenemos un relevo también que se viene con Miluska Benavides, Exacto. con otras Lucy Fernández, otras jóvenes. Yo creo que está en un muy buen momento. Hay muchas mujeres escribiendo narrativa y en diferentes estilos, en diferentes temas, todas con una voz diferente, con mucho que contar. Y yo creo que esto es solo el inicio, ¿no? Y lo que se viene va a ser muy importante. Yo creo que en este relevo de escritoras jóvenes, como te decía, esta Miluska Benavides. Sí, creo que la que más destaca ahí es Miluska Benavides, ¿no? Por lo menos la que veo más activa, ¿no? Y la que veo más, digamos, en los medios, ¿no? Claro, ella ha sido seleccionada en Granta y ella ha sido seleccionada en Granta, pero las demás chicas que te he mencionado también, sí. Y otras más que están... Natalie Villena, por ejemplo, ¿no? Natalie es una grande, Natalie. O sea, yo creo que yo creo que hay para esperar mucho y muy grande de lo que se viene. O sea, yo creo que toda mi generación, al menos que son ya mujeres de 40 y pico, 50, estamos como iniciando algo, pero lo que se viene va a ser más grande, porque yo lo noto en la calidad de las chicas, en la calidad de las jóvenes que están con sus primeros trabajos, pero ya con una calidad muy grande. Yo tengo mucha expectativa por el trabajo de las jóvenes, muchísima, y creo que ya era también la hora de las mujeres. Exacto, ya era hora, ¿no? Ya nos tocaba. Llevábamos, yo creo que en nuestro país ha habido siempre esa tradición de poetas, ¿no? Y las narradoras aparecían pues una, dos, ¿no? Sí, cada muy 10 pocas. años había una, dos y ya, ¿no? Pero ahora hay muchas mujeres escribiendo y
Muchas en todos los géneros, o sea, hay muchas jóvenes escribiendo poesía, hay muchas jóvenes escribiendo narrativa, hay muchas jóvenes y muy talentosas y premiadas escribiendo dramaturgia. Entonces sí, yo le veo un amplio futuro a nuestra literatura realmente, ¿no? Y a las de nuestro género, por supuesto, a la escrita por mujeres, ¿no? Porque los hombres ya tuvieron su momento y ya pasó. Ahora es nuestro turno. Me van a colgar a mí. Pero bueno, es lo que pienso. No, está muy bien, esto que es justo y necesario. Es la hora de que las mujeres tengan un nombre, el nombre que se merecen en la literatura peruana, ¿no? Sí, yo creo que sí. Suscribo, Eliana. Suscribo. Haremos un movimiento revolucionario. De la escritura, claro. Bien, no sé quién quiere tomar la palabra, no sé si Laurentina, Irma, Lourdes, Nora, María del Rosario, no sé quién quiere tomar la palabra. Yo, Yanita, buenas Perfecto, noches. Nora, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Me disculpo con Yaniva, ya tú sabes, pero estoy en camino, estoy un poquito indispuesta. Pero no quería dejar de participar y escuchar tan importante ponencia. Querida Yaniva, felicitarte por esa encomiable labor que estás realizando. Siempre los cuentos a mí me seducen, siempre los cuentos. Y quería preguntarte cuáles son tus grandes referentes a los que tú siempre recurres, ¿no? No necesariamente de narrativa, sino en general. Y ¿qué personaje te hubiera gustado conocer y llevarlo al papel? Eso me gustaría saber. Muchísimas gracias. Ay, gracias por la pregunta, qué interesante. Mira, mis referentes en literatura, bueno, de los peruanos me gusta mucho Edgardo Rivera Martínez, y otro autor que me gusta mucho también es eso para mí. Disculpa, Edgardo, ¿de dónde? ¿De qué país? Edgardo Rivera Martínez es peruano, Nora. No lo conozco. No lo conozco, lo tengo que buscar. Googlea. Edgardo Rivera Martínez. Es un gran narrador nuestro. Sí, por supuesto, gracias. Falleció. Sí, ya falleció, lamentablemente. También José Adolf, que también es peruano. José Adolf, así es. También ya fallecido, José Adolf, gran narrador. Sí, ellos son mis referentes en lo que es narrativa peruana. También como me gusta mucho el cine, también me gusta mucho un productor que era también guionista y que estaba muy implicado con las películas, aunque las dirigían otros directores, pero el que estaba detrás de esos directores y en la escritura del guión y en la puesta en escena es Val Newton, un director de cine de 1930 más o menos, 30, 40, hizo películas realmente muy interesantes, hizo un terror muy interesante que no es el terror clásico del hombre lobo, los vampiros ni nada, él hizo creó sus propios referentes de terror, sus propios personajes. Val Newton me gusta mucho, también es un referente. Y en cuanto a quién me hubiera gustado conocer, como personaje me hubiera gustado mucho conocer a Aura de Carlos Fuentes. Ay, qué lindo. A ella me hubiera encantado conocer a Aura. Y a qué lindo, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sí, muy buena gracias pregunta. a ti, y me encantaría que después a través de Yanita me escribas tus referentes de cine, porque a mí me encanta el terror y no tenía idea, ¿no? Porque siempre yo me he ido a los clásicos de Drácula, y ahora últimamente, lamentablemente, las películas de terror son muy sangrientas, ¿no? Mucha tortura y mezcladas con el sexo, y a mí lamentablemente no me gusta. Me gusta el terror clásico, ¿no? El que de verdad me ponía chinita la piel. Entonces te voy a agradecer
que nos des esos datos. Muchísimas gracias, un placer, un placer. De ti, mucho gusto, un gusto para mí. El placer es todo mío. Y ya que hablamos de cine, Yeniva, ¿cuáles son esos, aparte del cine de terror, esas películas que a ti tú puedes decir, ay, bueno, esta película yo la vería 100 veces más y no me canso de verla? ¿Tienes algunas películas así que son icónicas para ti? No te escuché. Ajá, te repito, te preguntaba a partir de la intervención de Nora, ¿cuáles serían tus películas icónicas? Las películas que tú dirías, quiero verla 100 veces o no me canso de verla y la voy a seguir viendo siempre. ¿Cuáles serían esas películas icónicas para ti? Para mí, yo anduve como un zombie de Bayuto. Ya, La mujer primera de Bayuto. Otra que no me cansaría de ver es también para Berlino, ahorita se me olvida el nombre, de Tim Burton, Big Fish. Big Fish. Después de Tim Burton también me gusta mucho este homenaje que hizo al peor director del mundo. Ahorita se me ha ido el nombre de la película. Es una película que hizo él, una especie de biopic del que es considerado el peor director del mundo. Es una película entrañable. Yo ahorita no recuerdo el título, pero me gusta mucho Tim Burton, Bayuto. Después otra que le tengo mucho cariño también es una película que se llama La Profecía. La de Profecía. Damián. Claro, claro. Sí, es muy buena. El suspenso, sobre todo ahí, el manejo del suspenso es buenísima. Otra película que está. Y otra película de cine clásico también es Nitur. Noir, cine negro. Nitur me gusta mucho. Me gusta mucho El Halcón Maltés. Me gusta mucho Ladrón de Bicicleta. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, claro, un clásico. Muy datas Chaplin, ¿no? La Espera del Oro. Chaplin, magistral. Magistral, es un maestro. Luces de la Ciudad, bellísima. El río de Jean Reno, también una belleza el río, me gustó mucho. Después, uy, no. Hay un montón de películas. Hay un montón, sí, la verdad es que sí. Hay muy buenas. Y creo que además mucha de tu narrativa tiene o tiende a acercarse un poco a las técnicas cinematográficas, ¿no? O sea, definitivamente eres un amante del cine y seguramente que eso de alguna forma inconsciente está dentro de la narrativa tuya, ¿no? Porque hay muy buenos manejos del tiempo, del espacio, de los personajes, del movimiento, de los flashbacks, de los racontos, de todos estos elementos que nutren las historias, los cuentos en este caso que hemos leído y que realmente nos llevan a convertirnos en fans tuyos, ¿no? En amar esas historias que son así tan raras, tan extrañas, ¿no? Tan nebulosas, por eso llevan ese título, asumo yo, ¿no? Que están estos 7 paseos por la niebla, estas 7 miradas, ¿no? De distintos tipos de personajes, de tipologías diferentes, de mujeres, a las que terminamos queriendo entrañablemente. No sé quién más me falta participar, Lourdes, María del Rosario, Irma, no sé si van a Laurentina, no sé si van a intervenir al hacer alguna pregunta. Laurentina, adelante Laurentina. A mí me encantó, no, yo el primero y el segundo, pero yo le puse énfasis en los inicios y finales. Tal así que después yo me enfrasqué leyendo los inicios y los finales de todas. Entonces son fascinantes, ¿no? Como, sobre todo me fascinó la primera historia, cuando al terminar es todo enigmático, todo un submundo donde se ve ahí lo que es lo fantástico, ¿no? Con lo real y lo real, ¿no? Eso me gustó bastante. Y bueno, y una buena elaboración de los personajes y también toda la historia bien manejada, todo eso. Gracias.
Gracias, Laurentina. Bueno, tienes otra fan, Geneva. No sé si Lourdes, ¿qué más me falta? Irma, María del Rosario van a participar. Irma, adelante, Irma. Sí. Yo quiero felicitar a Geneva, ¿no? Siendo joven, ya es una promesa, ¿no? Ya es una realidad en la literatura peruana escrita por mujeres, ¿no? Eso del suspenso, ¿no? De Allan Poe. Hay estudios, ¿no? Hay tesis en San Marcos, ¿no? De jóvenes de literatura que están investigando acerca de esto del cuento fantástico, ¿no? Hay escritos, por ejemplo, el cuento de Cortázar, ¿no? La casa, ¿no? ¿Cómo es la casa, ¿no? Y que también tiene algo, la casa, ¿cómo? La casa. Casa tomada. La casa tomada, sí. Así es. También que luego también lo vamos a ver algo así increíble, ¿no? Nuestro gran escritor Julio Ramón Ribeiro. Por supuesto. También, ¿no? También, yo ahorita estoy con una serie, no quiero fastidiar a nadie, con una serie de problemas, cosas, ¿no? Tú ya lo sabes un poco, querida Eliana. No, yo estoy acá por ustedes, por Eliana, para continuar esta obra, ¿no? Y yo me comprometo a leer más a la escritora, ¿no? Pero a mí la presentación que has hecho Eliana, también la escritora acerca de su obra, ¿no? Yo la felicito, yo quisiera que siguiera escribiendo a pesar de todo, ¿no? Y que sigamos en estos talleres, ¿no? Hasta el próximo año también, Eliana, voy a estar, soy fiel a ti. Irmita, tan linda. A pesar de todo lo que pueda surgir, ¿no? Soy fiel a ti. Muchas gracias, Eliana, por darnos la oportunidad, ¿no? Gracias a ti, Irmita. Por ahí Laurentina preguntaba a Geneva dónde se encuentran tus libros. ¿Tienes algún libro que esté ahorita a la venta en algunas librerías? Mira, está Los Ríos de Marte, que saqué con Planeta. Pero lo que pasa es que Los Ríos de Marte es una reedición de mi primer libro, más un cuento que escribí especialmente para esa edición. Es una reedición de Tramas para Incautos, más un cuento nuevo. Pero no les recomiendo mucho ese libro porque no hubo una buena edición y me sacaron cuentos cortados. Ay, qué Por pena. eso mi relación con Planeta no ha sido muy buena. Qué pena. No están los completos. Ahí se quedan, ahí faltan páginas. Ay, qué Y por desastre. eso mi relación con Planeta ha quedado ahí. Qué pena. Bueno, cuando saques un nuevo libro tú nos avisas y nosotras seremos las primeras en comprarte. A sacar pronto el siguiente libro. Ay, qué linda. Bien, buenas tardes. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Adelante Lourdes. Aquí felicitar a Geneva por la literatura que está realizando y sobre todo por el cuento fantástico. Bueno, es una rama que a mí me encanta, es más, quiero ponerme en contacto con ella porque es muy interesante y los voy a volver a leer en los cuentos. Estamos haciendo un taller con el profesor Willer Díaz del Equipa, como es virtual, somos casi del sur, Tren Azures, ¿no? El nombre que se va a dar a esta antología que va a salir del taller. Y bueno, mis cuentos que yo tengo ahí son de tipo fantástico, pero siempre me andan queriendo asociarla a la realidad, ¿no? Y alguna cosa que pongo, siempre tratan de jalar en los comentarios que hacemos, que vemos los cuentos, siempre tratando de jalarme a que yo relacione con la realidad, ¿no? Y me parece fantástico conversar con Geneva, que me gustaría estar en contacto para poder argumentar lo que es la narrativa fantástica, pues, que se pueda hacerla, ¿no? En realidad participamos hombres y mujeres, pues no somos dos mujeres prácticamente, somos algo de 10
pero siempre más varones y siempre dándole a que ponga pues la parte de esto no es real, esto no se da así, bueno, pero hay que seguirla peleando, no queda otra, ¿no? Bueno, nuevamente felicito a Yaniva y me gustaría estar en contacto con ella. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Creo que Lourdes tiene una muy buena pregunta, Yaniva, y vamos a entrar un poco a conversar sobre ello. ¿Qué elementos debemos identificar en un cuento fantástico? Tú como autora de cuentos fantásticos, ¿qué elementos crees que son los estrictamente necesarios para decir, ah, este es un cuento fantástico? Mira, yo creo que sí hay una distinción entre, a veces se confunde lo fantástico como la fantasía, ¿no? Exacto, buen punto, subrayen eso. Fantástico no es lo mismo que fantasía. La fantasía es más propiamente esta cosa de no sé, donde aparecen dragones, elfos, hadas. Eso es más bien la fantasía. Tal vez Tolkien también, ¿no? Eso es la fantasía. Lo fantástico más bien es más bien siempre se refiere a la realidad, solamente que mirado desde una óptica distinta. Ay, creo que se paró. No, sí, te estamos escuchando bien. Te estamos escuchando bien. Estabas diciendo que lo fantástico no siempre va a tener que tener un punto de contacto con la realidad. No, al contrario. Yo creo que lo fantástico, aunque suene contradictorio, siempre se refiere a la realidad. Siempre está hablando de la realidad. Solamente que le está mirando desde un ángulo distinto. Que creo yo, a través del fantástico se puede llegar a capas más profundas de la realidad. A escarbar la realidad en todas sus sutilezas, que a veces es muy difícil hacerlo de modo realista. Yo creo que el fantástico sí lo logra y siempre se está refiriendo a la realidad. Y también lo fantástico es esta vacilación también, como decía Todorov, ¿no? Esta cosa entre lo que juega entre que bordea esa frontera entre lo que consideramos realidad y aquello que nos saca de esta normalidad, ¿no? De esta normalidad. Yo creo que es eso lo fantástico y que no, como dije, no tiene nada que ver con lo que es dragones, hadas. Claro, no tiene nada que ver con la fantasía, más bien no toma partes de la realidad. Sí, y siempre está enfocado hacia la realidad. Lo fantástico siempre está hablando de la realidad. Yo creo que sí, que es solamente que con un lente distinto. Exacto, y ahí a Lourdes, ¿no? Decirle, bueno, aquí en estos 7 cuentos que tienes un gran ejemplo de eso, de literatura fantástica y de cómo esos elementos funcionan, influyen a lo largo de las 7 historias que se han contado aquí, ¿no? Antes que caiga la noche, por ejemplo, a mí ese cuarto cuento, a mí me parece que está, digamos, en la definición de lo fantástico, ¿no? O sea, realmente tú no sabes qué pasó allí. Yo decía, pero ¿qué pasó con este personaje, no? Antes que caiga la noche es un buen texto, Lourdes, que está ahí conectada, para que revises un poco, releas este texto y veas esos elementos del cuento fantástico que están fluyendo aquí en esta historia de Antes que caiga la noche de Yaniva Fernández. Pero igual hay que revisar, por ejemplo, un libro que a mí me parece fundamental, son los libros de Harry Belaban, porque él tiene todo un tratado de lo que viene a ser la literatura fantástica y a partir de allí, digamos que él viene a ser una especie
pionero de la literatura fantástica en el Perú, ¿no? Por lo menos en todos los congresos de literatura fantástica que he visto lo reconocen como tal, ¿no? Entonces creo que hay que leer a Harry Belaban, ¿no? En ese sentido, en el sentido de sus textos fantásticos, de sus estudios sobre el texto fantástico también, ¿no? Mari Vázquez, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Activaste el micrófono? Sí, yo lo quería del primer cuento Persona Desaparecida, ese desdoblamiento del personaje, ¿no? La chica que no aguanta mentiras, pero cuando descubre las mentiras destruye la casa del chico, destruye la casa de la chica, y es un desdoblamiento. Yo imagino que es una gata actuando, ¿no? Entonces, como veo ahí un desdoblamiento del personaje. Sí, los gatos. No, mi hermana que le encantan los gatos. Hermana, una escritora, está hablando de gatos. Claro, sí, hay aquí estos personajes. Evelina también, ¿no? La niña que de repente es poseída y es una adulta en sus comportamientos, en sus miradas. Me encanta ese tema de desdoblamiento de sus personajes. Gracias, Mari. Sí, es una excelente pregunta. Estos elementos como con los que tú juegas, Yeniva, como son los gatos, que me fascinan además como personajes acá dentro de las historias. Eso es la característica que Mari ha señalado, el desdoblamiento de estos personajes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué los gatos y no otro animal? Me gustan los gatos. Es que siempre he tenido gatos y me gustan. Es mi animal favorito. Bueno, no se puede tener tigres, no se puede tener leones, pero se puede tener gatos. Se puede tener gatos. ¿Te imaginas en una casa un tigre? Siempre he tenido gatos por eso. Pero los gatos son fantásticos en el sentido de que tienen una personalidad muy especial, ¿no? Y creo que tú como conocedora de los gatos has plasmado esas características también en los textos, ¿no? En la forma en la que se comportan muchos de los personajes aquí van un poco por ese lado del desdoblamiento hacia los gatos, ¿no? Además, un animal fascinante, a mí me fascina, además me parecen súper tiernos, súper amorosos, pero al mismo tiempo también cuando los fastidias, los molestas, también gruñen, también se enojan. Son como que muy parecidos a los seres humanos, por lo menos yo siempre lo he sentido así, ¿no? Claro. Y claro. Sí, es que ellos no tienen otra relación pues, con los humanos diferente a la de los gatos, ¿no? A la de los perros, ¿no? Al perro los humanos lo trajeron siempre como un animal que les iba a servir. En cambio, al gato fue más bien una especie de sociedad para que acabara con los ratones, ¿no? En cambio, como te digo, el perro es diferente. Y sí, yo sí encuentro más que desdoblamiento, mira, lo veo como es que es un cuento que habla sobre la libertad, ¿no? Como te digo, la literatura fantástica para mí es esa, es esa manera de hablar de la realidad sin hablar de la realidad, pero que siempre está aludiendo a la realidad, a este espacio que todos tenemos de vivir en libertad y que nos dejen ser, ¿no? Que nos dejen ser, en fin, artistas, no sé, lo que queramos ser, de manera libre, ¿no? Y encontrar ese espacio, que siempre es difícil y es acosado por bueno, para la gente que hace arte, por los prejuicios de la sociedad, ¿no? Siempre dicen que el artista es bohemio, que por aquí y por allá, o otra forma de gozar también, es también que los artistas tenemos que ganarnos la vida, ¿no? En hacer otras cosas que no son arte, pero tenemos este sueño de algún día tirarnos como gatos y hacer lo que nos dé realmente la gana, solamente escribir, solamente pintar, solamente ser en la vida. Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
Sí, la verdad que sí, tienes toda la razón. Me gusta esa última imagen que has dado, Yo creo ¿no? que Es muy cierto, porque los artistas siempre queremos ser solo artistas, pero lamentablemente tenemos que hacer múltiples cosas para ganarnos la vida porque con el arte no podemos subsistir, ¿no? Eso es lo triste y lo lamentable, ¿no? y qué terrible, ¿no? Qué terrible. Que haciendo un trabajo como otro cualquiera no nos permite vivir. Exactamente, ¿no? Que no logremos profesionalizar, ¿no? Ese espacio de la escritura, ¿no? Que es muy difícil y que, digamos, algunos lo logran, pero son los pocos, ¿no? No es algo generalizado, ¿no? Solo Vargas. Solo Vargas Llosa. Solo Vargas Llosa. Sí, muchas veces escucho decir lo mismo, solo Vargas Llosa. Pero claro, sí, ahí hay otros elementos en realidad que ya no son tópicos del tema, pero sí, realmente hay que ir hacia eso, ¿no? Hacia una profesionalización de la escritura, porque eso es lo que no hemos logrado hasta ahora, ¿no? O que digamos que los pocos que lo logran son eso, muy pocos, muy pocas personas logran vivir de la literatura y es un camino muy difícil también, ¿no? Berta, activaste el micrófono, ¿deseas participar? ¿Deseas intervenir, Bertita? Adelante. Sí, ya opiné más o menos de su obra, me encanta. Yo quería hacerle una pregunta, ya que se está tocando un poco esto, que ha tenido su participación en la Feria de Guadalajara, ¿no? Que a veces he asistido también aquí, no a todas, a algunas ferias del libro de Lima, y entonces, por ejemplo, algunas están auspiciadas por México, ¿no? Porque yo me encontré con la bandera de México y yo pregunté, ¿no? ¿Por qué está la bandera de México y no está de otros países, ¿no? Y era que ellos están auspiciando las ferias, ¿no? Entonces me parece que México pues está mucho más desarrollado, ¿no? Entonces yo te quisiera hacer una leve pregunta, ¿no? Que creo que sí es cierto, no es el tema, ¿no? Pero como escritor, como literata, ¿qué piensa, qué experiencia tiene de ver ese desarrollo en México? Lo recomendable en nuestro país, ¿no? Así, ¿no? Entonces, para un mayor desarrollo, ¿no? Porque también se ve que los escritores acá se sienten que tienen que salir a vender unos libros para comprarse un kilo de papa amarilla, ¿no? Escribía un poeta, ¿no? Y entonces, realmente en las ferias, por ejemplo, he visto que más se venden los sectores, ¿no? Entonces los verdaderos escritores no. Y entonces, ¿cómo podría salvarse sus escollos, ¿no? Una ligera acotación, ¿no? Gracias. Bueno, sí, la verdad es que México nos lleva años luz en todo lo que es cultura. Ahí hay mucho apoyo a todo lo que es cultura en general. México nos lleva un montón. Estuve el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tiene dos auditorios, que son dos auditorios del tamaño del Teatro Nacional de Lima. Y eso es un centro cultural de la Universidad de Guadalajara. Dos teatros como nuestro Teatro Nacional. Y nuestro Teatro Nacional pues es el Teatro Nacional del Perú, el único. Allí son así en el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, tienen un montón de premios, estímulos desde el Estado, desde la empresa privada. Acá pues no tenemos eso, nos falta mucho, pero creo que también nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que es también nuestro deber, ¿no? Hacerlo, de algún modo contribuir a la difusión de la cultura, a formar consumidores culturales. Creo que eso es una labor que también nos compete a los creadores de arte, ¿no? Yo tengo un proyecto, no sé si lo haré, no sé si lo haré inmediatamente, espero que sí el próximo año. Quiero hacer unos talleres gratuitos en el pueblo
considero que eso es mi deber, ¿no? Mi deber ir y difundir un poco la literatura, dar talleres de lectura gratuitos a los niños del pueblo de Michupar. Y yo creo que es aportar un poquito, un grano de arena, y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos los que producimos cualquier tipo de arte, ¿no? Dar esas cosas de modo gratuito en los lugares donde más lo necesitan. Y no solamente en literatura, ¿no? En música, en todo. Yo creo que hay interés, pero lo que falta es difusión, es una formación de público, que también más allá del Estado nos compete a nosotros. Totalmente de acuerdo contigo, Yeniva. Yo sí creo que es necesario, ¿no?, hacer una gestión cultural accesible a todos. O sea, me encanta la idea de ese proyecto tuyo en Ancash. No sé de qué pueblo sean tus padres, pero realmente que hay lugares en Ancash que están muy alejados, ¿no? Sé, por ejemplo, que en Corongo hay toda una escuela que promueve las artes en general, las artes plásticas, ¿no?, la literatura, pero que también se ha tenido que suspender por el tema de la pandemia, que ya los niños no pueden ir allá, pero ahí hay una venezolana que está casada con un peruano, y ella en Corongo, en un lugar, ¿no?, alejado de todo, ahí ha puesto esa escuela y la ha abierto para todos los niños de manera gratuita. Y sí creo que coincido contigo en que los ciudadanos tenemos la obligación de hacer algo por nuestros pueblos, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer algo, y hay mucho por hacer. Y qué maravilla lo que nos cuentas de México, que el Centro Cultural tiene 2 auditorios como el Gran Teatro Nacional. O sea, imagínate lo que deben ser los grandes teatros en México, ¿no? Porque si así tenemos los auditorios, imagínense, acá tenemos el único, el Gran Teatro Nacional, y esto es, ¿no? Y en realidad nos falta mucho, o sea, nos falta mucho desde el Estado, desde la empresa privada, lo que preguntaba Berta, ¿no?, y lo que ella cuestionaba, el hecho de que en realidad los escritores venden sus libros no ellos, sino las editoras que los publican, y finalmente les pagarán o no les pagarán a los escritores, no sabemos. Cuánto reciben ellos por las regalías de sus libros, no lo sabemos, porque al final todo esto es un negocio, un comercio de libros que es el otro lado, y que muchas veces el que menos recibe es el autor, ¿no? Muchas veces es la editorial o la empresa editora que se ha encargado de la edición la que se encarga de vender los libros, pero muchas veces las regalías de esas ventas no llegan al autor, ¿no? Porque muchas universidades, por ejemplo, que tienen fondos editoriales, lo que hacen es decirle al autor, bueno, te vamos a dar tantos libros, o te vamos a reconocer, no sé, pues 1000 soles, y ellos, mientras que ellos van a sacar una cantidad de 30.000, 50.000 libros que lo llevan a todas las ferias del mundo entero, y ellos obviamente van a ganar muchísimo más de lo que gana el autor, ¿no? Pero el autor, que no tiene otra alternativa más que publicar con este tipo de empresas, pues tiene que hacerlo con universidades, editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que cuenta Yeniva, que con esta edición de su libro en esta editorial, que han cortado partes del cuento, o sea que es una edición mal hecha, ¿no? Entonces todo eso son elementos que repercuten definitivamente en el autor, y definitivamente mientras sigamos en ese círculo vicioso, los autores, que son los que realmente construyen y crean las historias, seguiremos siendo los más olvidados del planeta, ¿no? Yo creo que todo pasa también por un poco despertar, darnos cuenta de qué está pasando y qué estamos haciendo y qué quiero hacer, ¿no? Porque al final no se trata de publicar, no sé, pues con la editorial X, pero ya vemos que la editorial X también comete muchos errores, ¿no? Y al final les digo, bueno, mejor hubiera sacado ese libro yo en una edición de 300 ejemplares, no importa, pero por lo menos sería una edición con la que yo me siento contento o contenta como autor o como autora, ¿no? Entonces a mí esas cosas sí me duelen mucho, pero es parte de nuestra realidad, ¿no? Y que tenemos que cambiarla poco a poco, yo creo. Yeniva, te dejo las palabras finales para cerrar esta tarde, noche maravillosa que hemos pasado contigo y con tus 7 paseos por la niebla, que realmente ha sido un libro maravilloso que hemos leído en esta oportunidad. Pues Elianita, yo encantada, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a los asistentes a tu curso, por sus preguntas tan interesantes, por sus comentarios tan motivadores. Gracias.
un abrazo y un abrazo a todas las participantes. Gracias a ti, Yeniva, por aceptar la invitación, por reencontrarnos después de tanto tiempo, al menos en este espacio virtual. Gracias. Gracias por además obsequiarnos este maravilloso libro tuyo, 7 paseos por la niebla, que creo que todos hemos disfrutado y seguiremos disfrutando, porque aquí hay mucho que releer, mucho que repensar, mucho que hacer todavía en el campo de la lectura de nosotros como lectores. De verdad que muchísimas gracias. Estamos inmensamente agradecidos por la gentileza tuya de proporcionarnos la versión digital de este libro, 7 paseos por la niebla. Gracias por tu presencia. Hemos coordinado con mucha anticipación tu participación y tu presencia hoy. De verdad que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que implica estar conectada y regalarnos tu tiempo, casi 2 horas en las que hemos conversado acerca de ti, acerca de tu obra. Estamos seguras de que vas a lograr mucho éxito con el libro que viene el próximo año. Seremos las primeras en comprarte un ejemplar para tenerlo con nosotras y acudir a todas las presentaciones a las que tú nos convoques. Ahí tienes los contactos, yo les pasaré a ellas también el contacto en el momento en el que saques el libro. Te felicito y sigue soñando, por favor, Yeniva, porque si todos los sueños tuyos son como los que planteas aquí en 7 paseos por la niebla, por favor, sigue soñando, no dejes de soñar y sigue escribiendo muchísimo, Yeniva. Muchas gracias por participar de este curso, muchas gracias a todas las participantes del curso, a Berta, Laurentina, Mari Vázquez, Ana Lucía, Irma, Lourdes, María del Rosario Escafa, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes para cerrar este curso. Lean por favor los 3 textos dramáticos que tenemos ahí en el Drive para poder conversar con la autora, que también ya ha confirmado su presencia. Muchísimas gracias, Yeniva, va mi abrazo fraterno para ti, que tengan muy buenas noches y hasta el próximo viernes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias. Un abrazo, chicas, cuídense, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas Irmita. noches. Buenas noches, Lourdes, gracias. Buenas noches. Buenas noches, María del Rosario, gracias.